Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Ministerios de Gracia y Verdad, con los pastores Paco Aguirre, David Roberts y Alejandro Martínez. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, con repetición 6 de la tarde. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace hacer actuar con bondad, justicia y verdad. Efesios 5, versículos 8 y 9. Comenzamos. Sean todos bienvenidos, hermanos amados. Vamos a hacer la lectura de la porción que nos toca hoy, la carta de Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 17. Voy a hacer la lectura en la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así la palabra de Dios: Oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias que nos permites en este último día del año estar delante de tu presencia. Rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones. Señor, necesitamos tu guía, tu ayuda, tu dirección cada día. Y suplicamos, Señor, que hables por medio de tu Espíritu a cada uno conforme a nuestra necesidad. Señor, que uses la debilidad de cada uno de tus siervos que estamos en este púlpito, porque nada podemos hacer sin ti, Señor. Eres tú quien obra usando instrumentos. Úsanos para tu gloria, Señor, y sé tú exaltado y glorificado. Señor, gracias te damos en esta hora por tu palabra y pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El sermón de hoy, hermanos, lleva por título ¿Cómo responder a la voluntad de Dios? Y hermanos, hemos llegado al término de este 2023 y es un tiempo de agradecer al Señor por sus misericordias, por todo lo que Él es para nosotros, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que Él continúa haciendo. Pero es también un tiempo de evaluar lo acontecido, ¿no? Si cumplimos metas y propósitos. Al principio como que muchos de nosotros nos hacemos resoluciones, pero a lo mejor no se cumplieron. Pero es un tiempo de evaluar y un tiempo también de esperanza en el Señor. Y hermanos, todo lo que ya pasó en este año ya quedó en el pasado. Ya no hay manera de revertirlo, ya no hay manera de cambiarlo. Lo que está mañana, el futuro que viene, es incierto, ciertamente. Pero, hermanos, Dios quiere que lo vivamos aprendiendo del pasado, pero confiando en Él para el futuro. Dios quiere, hermanos, que vivamos el futuro andando sabiamente. Y en esa sabiduría, todos, hermanos, los que estamos aquí, desde los más jóvenes, desde los más pequeños hasta los más grandes de edad, los más ancianos, todos necesitamos de la sabiduría de Dios. En el Salmo 90, versículo 12, Moisés dijo las siguientes palabras. Voy a leer estas palabras de la Nueva Traducción Viviente y dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y otra versión de la Biblia que se llama La Palabra de Dios para Todos dice, el mismo texto, Salmo 90:12, haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Y hermanos, vivir con sabiduría es vivir andando en la voluntad de Dios. Y la sabiduría espiritual es la aplicación práctica
de las enseñanzas de nuestro Señor a las situaciones de la vida diaria. La sabiduría espiritual, voy a repetir esto, es la aplicación práctica, hermanos, de las enseñanzas de nuestro Señor a las situaciones de la vida diaria. Es imitar a Cristo, hermanos. Y cuando venimos ahora a la carta de Santiago, quisiera hablar brevemente del autor y los destinatarios, pero Santiago era también llamado Jacobo, es el hijo mayor de José y el segundo hijo de María. Es medio hermano del Señor Jesucristo. Santiago, nos dice Pablo en Gálatas 1:19, que él era el hermano del Señor. Su nombre Santiago se deriva de la conjugación de San y Jacobo, Jacob. San Jacob derivó en Santiago. De hecho, Jacobo, por ejemplo, en portugués se dice Tiago, Santiago. Entonces el nombre viene de la conjugación de San, Jacobo, Santiago. Pero es el medio hermano del Señor. Y esta epístola, ¿qué creen, hermanos? Esta es la primera epístola del Nuevo Testamento que fue escrita. La primera del Nuevo Testamento que fue escrita. Y es una epístola de las llamadas epístolas generales. Las epístolas generales son Santiago, las 2 cartas de Pedro, las 3 de Juan y Judas. Y se les llama generales porque no están dirigidas a una persona en particular o a una iglesia en particular en un lugar específico. Son cartas para todos los creyentes. Y Santiago nos presenta las pruebas, las evidencias que manifiestan la legitimidad de la fe de una persona. El pastor John MacArthur dice: Santiago escribe con la autoridad de uno que ha visto personalmente al Cristo resucitado. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, que después de haberse aparecido el Señor a más de 500 hermanos a la vez, de haberse aparecido a los 12, se apareció a su hermano. Al principio, dice Juan capítulo 7, versículo 5, sus hermanos, los hermanos del Señor, no creían en él. Pensaban que estaba fuera de sí. Pero el Señor se aparece a Santiago y Santiago es transformado por el Señor, y en su carta él dice: hermanos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, su corazón fue transformado por el Señor. Y esta carta de Santiago bien podría llamarse los proverbios del Nuevo Testamento. Y Santiago habla mucho del Sermón del Monte, de enseñanzas en el Sermón del Monte. Y Santiago nos habla, hermanos, de la aplicación y vivencia de lo que profesamos creer. La aplicación y vivencia de lo que profesamos creer, así como el Sermón del Monte nos habla de eso. Hay muchas instrucciones, hermanos. La carta tiene 108 versículos, pero hay 54 verbos en modo imperativo. Esto quiere decir 54 instrucciones, mandatos. No son sugerencias, no son recomendaciones, son instrucciones que debemos acatar. Ahora bien, respecto de los destinatarios, nos dice Santiago 1:1 que él escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Está escribiendo a judíos cristianos que están dispersos en distintos lugares. Y como esos judíos cristianos son también peregrinos en el mundo, esta carta, hermanos, es de aplicación para nosotros, aunque nosotros no seamos judíos. Esta carta es para la iglesia. Estos judíos que están dispersos en distintos lugares, Santiago habla de pronto fuerte a ellos, porque aunque se está refiriendo a los judíos cristianos, hay también entre ellos quienes profesan fe en el Señor Jesucristo, pero no poseen la fe. Hermanos, no es lo mismo profesar fe en el Señor Jesucristo que poseer la fe. Hay quien puede decir: yo soy de Cristo, Cristo es mi Señor, y el Señor Jesús mismo nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre es que creamos en su Hijo, pero al mismo tiempo el Señor dice: el que hace la voluntad de mi Padre. Eso implica que el que obedece al Señor, porque una fe viva, hermanos, la fe viva de la que va a hablar Santiago, se manifiesta en obras de justicia, que es obediencia por amor al Señor.
Entonces, Santiago tiene este contexto. Por eso de pronto vamos a ver que Santiago habla con dureza, como si estuviera hablando a incrédulos. Y es que es posible, hermanos, que en toda congregación donde hay creyentes, hay también quien todavía no ha rendido su corazón al Señor, profesa ser de Cristo, pero aún no es de Él. Ahora bien, cuando Santiago escribe, hermanos, va a ser interesante que nosotros tengamos a la mente esto, que tal vez al estar escribiendo acerca de conducta, Santiago está pensando en su hermano mayor. Hermanos, ¿qué será haber tenido un hermano perfecto? Un hermano que nunca pecó, un hermano que nunca lo trató mal, nunca le hizo bullying. Un hermano que siempre le habló con la verdad, le dio ejemplo, no solo con sus palabras, sino con su testimonio. Y Santiago puede estar pensando en su hermano mayor en la carne, nuestro Señor Jesucristo. Y está Santiago, hermanos, en un sentido, dándonos un cuadro de las virtudes de la conducta durante los años de la juventud de nuestro Señor Jesucristo en Nazaret, de la cual nada nos hablan los evangelios. Qué hermoso es, Santiago nos descorre el velo del hogar del Señor en su juventud. Y vamos a ver al Señor cada vez que vamos viendo estas cosas, porque Él es el ejemplo perfecto de la obediencia a cada uno de estos mandatos. Ahora bien, Santiago, hermanos, quiere que sus lectores demuestren en su vida las cualidades de una fe viva. Pero la fe viva es más que mero conocimiento, es más que mero asentimiento mental. La fe viva incluye, hermanos, la confianza sincera que es paciente y que obedece a Dios. La fe viva es paciente, espera en Dios, pero obedece a Dios. Y Santiago contrasta esa fe viva con una fe muerta o vacía, que dice, la fe sin obras es muerta. Hermanos, ¿y cómo luce una persona sabia? ¿Cómo se muestra una fe viva? Bueno, la persona sabia es la que, como el Señor Jesucristo, nos modela o nos muestra un elemento fundamental en la relación con Dios, que saben que es obediencia a su voluntad. El Señor Jesús nos dice en Juan, capítulo 15, 16, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Si ustedes me aman. Hace rato le cantábamos al Señor, eres todo lo que anhelo, tu voluntad es lo que quiero. ¿Es verdad eso en nuestras vidas, hermanos? Si le amamos, el Señor espera de nosotros obediencia. Y hermanos, no hay mejor ejemplo de obediencia que aquel que dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor decía, cuando estaba con los discípulos, antes de hablar con la mujer samaritana, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. De tal manera, hermanos, que nada resume con mayor claridad el carácter de un creyente genuino que el deseo sincero de hacer la voluntad de Dios. Y al estudiar el pasaje de hoy, vamos a ver, cómo responder a la voluntad de Dios. Y vamos a ver en el pasaje, hermanos, 4 respuestas hacia la voluntad de Dios, 4 actitudes. En el versículo, 3 de ellas, por cierto, son negativas y solo hay una positiva. Versículos 13 y 14, vamos a ver una respuesta que es el hacer caso omiso de la voluntad de Dios. No hacerle caso a la voluntad de Dios, es planificar sin Dios. Esa es la primera actitud. La primera respuesta. La segunda está en el versículo 16, que es rechazar con arrogancia, con soberbia, la voluntad de Dios. Es pecar por arrogancia. La tercera actitud negativa la vemos en el versículo 17, que tiene que ver con desobedecer la voluntad de Dios. Es pecar por desobediencia. Pero la
respuesta positiva la vamos a ver en el versículo 15, que tiene que ver con reconocer y aceptar la voluntad de Dios. Es la bendición, hermanos, de planificar con Dios. Así que vamos a ver primero la primera respuesta y vamos a leer versículos 13 y 14 nuevamente. Y dice así la palabra de Dios: oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta es la primera respuesta. No hacer caso a la voluntad de Dios. A lo largo de la carta, hermanos, Santiago va a denunciar varios pecados. Y en la carta él habla con fuerza cuando él dice, oigan ahora. Esas palabras que usa Santiago son palabras mismas que utilizó Isaías. Vengan ahora, escuchen ahora, pongan atención, oigan bien. ¿Y qué pecado es este que vemos aquí en el versículo 13? Bueno, Santiago presenta a aquellos que están diciendo en sus vidas lo que indica que habitualmente hacen esto, y es hacer caso omiso de la voluntad de Dios. Y entonces Santiago nos presenta a un negociante con un plan completo para el futuro. Y vamos a ver los detalles, ¿no? Ya este negociante ha pensado el tiempo. Dice, hoy o mañana. El cuándo. Pero también ya pensó en el personal. Porque dice, iremos, pasaremos, haremos, tendremos. No es él solamente. Es un grupo ahí. Pero también ya pensó en el lugar o el dónde, porque dicen tal o cual ciudad. También ya pensó en la duración, porque dice iremos un año. También ya pensó en qué actividad van a desenvolver, dice haremos negocio. Dice la Reina Valera, vamos a traficar, vamos a hacer negocios, business. Pero también ya pensó en el resultado esperado, tendremos ganancia. Hermanos, ¿qué es lo que está ausente de este plan? Dios. Dios está ausente de este plan. Ni una vez introduce a Dios en sus actividades. Y Santiago dice que hay incluso creyentes verdaderos, hermanos, que viven como si Dios no existiera, ni su voluntad, ni se interesara por ellos. Hermanos, Dios no se opone a la planeación concienzuda, porque es necesario y es bueno hacer planes para el futuro, es bueno buscar estrategias de negocios, pero hacerlo, hermanos, pasando por alto a Dios, excluyendo su voluntad y pensando que nosotros somos más sabios que Él, eso es pecaminoso. Decir haré o haremos y excluir a Dios, hermanos, es la esencia del pecado. ¿Saben quién hizo esto? Vamos a Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Dios le habla aquí a Satanás. Y Dios dice así, pero tú dijiste en tu corazón, ahora se está dirigiendo a Satanás. Y Satanás dijo, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Esta es la esencia del gran pecador, Satanás. Pensar que él puede sobre Dios, que no le necesita. Hermanos, es un error
a hacer planes como si el día de mañana fuera algo seguro. El Señor nos dice ahí en el versículo: ustedes no saben cómo será su vida mañana. La vida es incierta. La vida es breve. No sabemos, hermanos, si mañana viviremos. Por eso el Señor nos dice: no se afanen. No porque se afanen ustedes van a agregarle una hora al curso de su vida, o van a crecer un codo en estatura. Por tanto, no se preocupen. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que ustedes necesitan les va a ser dado. Y el Señor nos dice también en Proverbios 27:1: no te jactes del día, no te gloríes del día de mañana, porque no sabes qué va a traer el día de mañana. Hermanos, nosotros no sabemos si viviremos. La vida es además breve, porque dice aquí que es como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y esta palabra que dice allí en el griego vapor, habla del humo, pero habla también del vapor. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en el ambiente frío, ¿se acuerdan? Todos echamos así como vaporcito. Es breve, es brevísimo. Nuestra vida, hermanos, es breve. Por eso nosotros necesitamos vivirla con sabiduría. Y por eso Proverbios 3 nos dice: no te apoyes en tu propia prudencia, reconoce al Señor en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Esta semana, en nuestro grupo de oración, un hermano nos pidió orar por una familia que tuvo un accidente. Fueron de viaje, venían de viaje. La esposa falleció. El esposo está grave. Los hijos están fuera de peligro, pero ha cambiado ya por completo el rumbo de esta familia. Hermanos, hay sufrimiento en este mundo a causa del pecado. Ayer también nos avisaron en la casa de nuestra familia, un hermano que conocíamos de una iglesia donde nos congregamos antes, falleció ayer. Ya no llegó al 2024. Hermanos, nuestra vida es breve, es incierta, pero Dios quiere que la vivamos con sabiduría, confiando en Él. Hermanos, es pecaminoso hacer planes de una manera autoconfiada, jactanciosa, orgullosa, arrogante y en completa independencia de Dios. A veces hacemos planes para todo y lo último que pensamos hacer, hermanos, es orar. Es traer delante del Señor las cosas. Y en lugar de decirle: Señor, guíanos en esto, ayúdanos a tomar una decisión sabia, a veces decimos: Señor, vengo en oración para que me digas qué te parece la decisión que ya tomé, ¿no? Hermanos, el Señor Jesús nos cuenta en Lucas capítulo 12 la parábola de un hombre rico, insensato, que tenía muchos bienes, y dice hacia sí mismo: alma mía, tienes muchos bienes para muchos años, come, bebe, regocíjate. Y el Señor le dice: necio, esta misma noche te van a pedir el alma, y lo que has juntado, ¿de quién será? Hermanos, es una insensatez dejar fuera al Señor presuntuosamente, es decir, nosotros arrogantemente, de nuestros planes. Y quiero preguntarte aquí: ¿haces tú planes sin consultar al Señor? Vamos a hacer planes para este año, ¿verdad? Debemos consultar al Señor, debemos venir ante Él y decirle que Él nos guíe. Cantábamos hace rato: que tu reino venga, que sea tu voluntad. Es lo que anhelamos, hermanos, la voluntad de Dios. Bueno, ahora vamos a ver la segunda respuesta. Entonces, la primera respuesta que acabamos de ver es aquellos que viven como si Dios no existiera, su voluntad no existiera. Pero ahora la segunda respuesta la encontramos en el versículo 16. Y dice así: pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Y esta segunda respuesta, hermanos, es rechazar con arrogancia la voluntad de Dios. Los creyentes judíos en ese tiempo estaban enorgulleciéndose de sus planes para el futuro. Pero ¿en qué sentido eran arrogantes? ¿En qué sentido eran orgullosos? Bueno, eran arrogantes en pensar
que nada iba a interferir con sus planes y sus programas de tiempo. ¿No es verdad, hermanos, que a veces hacemos planes y cuando no salen como quisiéramos, nos sentimos frustrados? Pero ellos decían, no, esto es lo que vamos a hacer y así va a ser. Hasta se ponían de mal humor, o nos ponemos de mal humor si las cosas no salen como quisiéramos. Pero ellos actuaban como si fueran dueños de su propio destino y hacían alarde y ostentación de sus propios logros, pero también hacían alarde de lo que querían tener pero no podían tener, ¿no? No, es que yo voy a tener esta gran casa, yo voy a tener estas cosas. Ellos establecían sus propias metas y su propia voluntad por encima de la de Dios. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? La voluntad de Dios, hermanos, aunque ellos aceptaban la voluntad de Dios, simplemente no era importante para ellos. Y esta jactancia, dice Santiago, es mala porque excluye a Dios. Había un poeta que murió por el año 1901, llamado William Ernest Henley, que fue famoso por un poema compuesto donde hablaba de la soberbia y de la arrogancia del hombre, y terminaba su poema diciendo: soy el dueño de mi propio destino, soy el capitán exclusivo de mi alma. Es el mismo canto, el himno a la soberbia humana del canto a mi manera, que cantaba Frank Sinatra y Chente y José José y muchos otros, ¿verdad? Es rechazar la voluntad de Dios. Y rechazar la voluntad de Dios, hermanos, equivale a decir: yo soy el gobernante soberano de mi vida. Hermanos, es la actitud de quienes saben que Dios existe, pero con arrogancia desafían su autoridad. Hermanos, ¿no estaremos cayendo en este pecado, en esta actitud? Rechazar la voluntad de Dios equivale a decir: yo soy el gobernante soberano de mi vida. Hermanos, los que de forma arrogante rechazan la voluntad de Dios, ¿saben qué? Imitan el pecado de Satanás y pueden llegar a sufrir su condena, porque uno que profesa a Cristo pero no está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, tal vez es muy posible que todavía no sea de Cristo. Recordemos que Santiago está hablando a creyentes judíos cristianos. Él les dice en el capítulo 2, dice: Dios nos hizo nacer de su voluntad por la palabra de verdad. Está hablando con creyentes. Pero él está consciente, Santiago, que en medio de la congregación de todos esos judíos creyentes hay quienes profesan solamente al Señor y no se han rendido a Él. Hay quienes dicen: como la salvación es solamente por la fe, no importa lo que yo haga. Y están completamente equivocados, porque la fe sin obras es muerta. La fe viva es una fe que se manifiesta en obediencia al Señor. Así que yo te quiero preguntar: ¿qué voluntad prefieres? ¿La tuya o la de Dios? ¿Qué voluntad prefieres? ¿La tuya o la de Dios? ¿Has sido arrogante para con Dios diciéndole: Señor, no quiero tu voluntad sino la mía? Y hermanos, hay tantos aspectos de la vida en los que el Señor nos ha dado claramente su voluntad y nosotros estamos en una actitud desafiante hacia con el Señor. Debemos arrepentirnos.